Prepárense para una historia que les arrancará el alma y la reconstruirá con la materia misma de la furia primigenia. ¿Qué límites tiene el amor de un padre? ¿Y qué sucede cuando ese amor es profanado? Cuando la inocencia más pura es destrozada por la crueldad sin sentido. Hoy nos adentraremos en las heladas y salvajes tierras del Yukón para ser testigos de la leyenda de Brutus, un colosal oso grizzly, un gigante de las montañas cuyo mundo giraba en torno a una única y preciosa luz, su única cría. Pero la felicidad en el mundo salvaje es un tesoro frágil, y cuando una manada de lobos, hambrientos y despiadados, le arrebataron a Brutus lo único que amaba, no desataron solo su dolor, desataron un demonio, una fuerza de la naturaleza tan implacable, tan sedienta de sangre, que su venganza no solo se cobró vidas, se convirtió en una leyenda roja, una leyenda de sangre que aún hoy se susurra con temor alrededor de las fogatas. ¿Están listos para ver a un gigante gentil transformarse en el ángel exterminador de las montañas? Antes de que la nieve se tiña de carmesí y los aullidos de agonía resuenen en los valles, permítanme un respiro en este umbral de terror y justicia. Aquí, en Furia Animal, no contamos cuentos para dormir. Contamos las crónicas brutales y a la vez majestuosas de la vida llevada al límite. Si sienten en sus venas el eco de la furia de Brutus, si comprenden el lazo sagrado que une a un padre con su hijo, y si ansían ser testigos de cómo la naturaleza misma clama venganza, entonces su espíritu ya pertenece a esta manada. Un simple clic en suscribirse y en la campanita es su pacto con nosotros, su promesa de no apartar la mirada ante la verdad más cruda y poderosa del reino animal. No es una petición, es una invitación a unirse a la leyenda. Ahora, afilen sus sentidos, porque la cacería de Brutus está a punto de comenzar, y el Yukón nunca olvidará la sangre derramada. En los confines indómitos del territorio del Yukón, donde los glaciares milenarios alimentan ríos de un azul imposible y los bosques de abetos se extienden como un manto oscuro hasta donde alcanza la vista, vivía Brutus. Era un oso grizzly en la plenitud de su formidable poder, un macho dominante cuyo territorio abarcaba varias cadenas montañosas y valles fértiles. Su pelaje, de un marrón oscuro con las puntas plateadas que le daban el brillo característico de su especie, era un testimonio de su fuerza y resistencia a los inviernos brutales. Sus garras, de más de 10 centímetros de largo, eran capaces de desenterrar una marmota de su madriguera profunda o de abrir el costado de un alce con la facilidad de un cuchillo en la mantequilla. Sus ojos, pequeños y penetrantes bajo una frente ancha, observaban el mundo con una mezcla de sabiduría ancestral y una calma imponente. Brutus era el rey indiscutible de su dominio, un gigante que inspiraba tanto temor como respeto. Pero incluso los reyes tienen un corazón, y el corazón de Brutus, un órgano del tamaño de un melón, latía con una ternura inmensa por una única criatura, su hijo, Cody. La madre de Cody, una osa joven con la que Brutus había compartido una breve pero intensa temporada de apareamiento, había desaparecido trágicamente el invierno anterior, víctima de una avalancha mientras buscaba un lugar seguro para hibernar. Brutus, en un acto que desafiaba las costumbres solitarias de los machos grizzly, había encontrado al pequeño osesno, apenas unas semanas de vida, temblando y solo junto al cuerpo congelado de su madre. Y en lugar de abandonarlo a su suerte, Brutus había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Lo criaría él mismo. Cody era ahora un cachorro de casi un año, una bola de pelo curiosa y juguetona, con unos ojos brillantes que seguían a su enorme padre a todas partes. Brutus, el temible grizzly, se transformaba en el más paciente de los maestros y el más gentil de los compañeros cuando estaba con Cody.
Le enseñaba a pescar salmones en los rápidos del río, a encontrar las bayas más dulces, a identificar el olor de un posible peligro. Jugaban juntos en los prados alpinos, el gigante y su pequeño, una imagen de amor paternal tan poderosa como conmovedora. Cody era la única cría que Brutus había tenido, su único heredero, la única luz en su mundo, a menudo solitario y brutal. Para Brutus, Cody no era solo su hijo, era la continuación de su espíritu, la promesa de que su legado perduraría en aquellas montañas salvajes. Su vida transcurría con los ritmos inmutables de la naturaleza, el deshielo de la primavera, la abundancia del verano, la preparación para el largo invierno. Brutus conocía cada rincón de su territorio, cada sendero oculto, cada cueva que podría ofrecer refugio. Y Cody aprendía rápido, absorbiendo las lecciones de su padre, creciendo fuerte y confiado bajo su protección imponente. Pero la naturaleza, en su infinita sabiduría, también es un crisol de crueldad. Y una nueva amenaza había comenzado a cernerse sobre el idílico mundo de Brutus y Cody. Una manada de lobos, no una manada cualquiera. Eran los Devoradores de Sombras, un clan numeroso, liderado por un macho alfa enorme y astuto de pelaje negro como el carbón, al que los tramperos locales llamaban Garra Negra. Estos lobos eran conocidos por su audacia, su inteligencia coordinada y su capacidad para derribar presas mucho más grandes que ellos, incluso osos jóvenes o adultos enfermos. Brutus había detectado su presencia hacía semanas. El olor acre de los lobos en el viento, sus aullidos distantes perforando el silencio de la noche, las huellas frescas en la nieve o el barro, había redoblado la vigilancia, manteniendo a Cody siempre a la vista, enseñándole a responder instantáneamente a sus gruñidos de advertencia, a trepar a los árboles más cercanos, aunque los grizzlies adultos no son grandes trepadores, los cachorros sí lo son, o a buscar refugio bajo su enorme cuerpo. Brutus no temía a los lobos por sí mismo. Un grizzly adulto en plenitud es más que un rival para varios lobos. Pero temía por Cody. Un cachorro, incluso uno de oso, era vulnerable a un ataque coordinado de una manada hambrienta y determinada. El encuentro fatal ocurrió en un día gris y ventoso de finales de otoño. La nieve ya había comenzado a caer en las cumbres más altas, y los animales se apresuraban a acumular las últimas reservas de grasa antes del largo invierno. Brutus y Cody estaban en un valle estrecho, siguiendo el rastro de un rebaño de caribúes. El viento soplaba en ráfagas, dificultando la detección de olores y enmascarando los sonidos. Y fue entonces cuando los Devoradores de Sombras atacaron, con una sincronización y una ferocidad que helaban la sangre. No fue una carga frontal. Eran demasiado inteligentes para eso. Garra Negra y su manada, al menos 15 lobos, surgieron de la espesura del bosque por 3 lados diferentes, cortando cualquier ruta de escape fácil. Su objetivo era claro: separar al cachorro del adulto. Brutus rugió, un sonido que hizo temblar los mismos abetos, y se interpuso entre los lobos y Cody, intentando proteger a su hijo con su enorme cuerpo. Pero los lobos eran como el agua, fluidos, rápidos, adaptándose a cada uno de sus movimientos. Mientras algunos hostigaban a Brutus desde el frente, lanzando ataques rápidos a sus patas traseras y a sus flancos para distraerlo y mantenerlo ocupado, otros, los más ágiles y astutos, se infiltraron por los lados, buscando una apertura hacia el aterrorizado Cody. Cody, aunque asustado, intentó seguir las enseñanzas de su padre. Se pegó a las enormes patas de Brutus, buscando refugio. Pero los lobos eran implacables. Uno de ellos, más audaz o más desesperado, logró esquivar un zarpazo de Brutus y se abalanzó sobre el cachorro, mordiéndolo en una de sus patas traseras. Cody chilló de dolor y terror, y ese sonido, ese grito de su única cría, pareció enloquecer a Brutus.
Con una furia renovada, se giró y aplastó al lobo que había atacado a Cody con un solo y devastador golpe de su zarpa. Pero en ese instante en que se giró, en esa fracción de segundo de distracción, Garra Negra vio su oportunidad. El líder lobo, con una velocidad increíble, se lanzó no sobre Brutus, sino sobre el pequeño Cody, que ahora cojeaba y estaba momentáneamente desprotegido. Sus fauces se cerraron sobre el cuello de los Sethno. Hubo un crujido horrible y el cuerpo de Cody quedó inerte. Brutus vio la escena. Vio a su hijo, a su única cría, caer sin vida en la nieve manchada de sangre, mientras Garra Negra comenzaba a arrastrarlo hacia la espesura, seguido por el resto de su manada, que ahora aullaba en un coro triunfal y macabro. El mundo de Brutus se detuvo. El viento, los árboles, la nieve, todo desapareció. Solo existía la imagen de su hijo muerto y la figura oscura del lobo asesino alejándose. Un sonido gutural, un lamento que no parecía de este mundo, comenzó a surgir de lo más profundo de su pecho. No era un rugido de furia, no todavía. Era el sonido de un corazón gigante haciéndose añicos. Se quedó allí, inmóvil, durante un tiempo que pareció una eternidad, mientras la nieve comenzaba a cubrir lentamente el lugar donde Cody había caído. El olor de la sangre de su hijo impregnaba el aire, una tortura para sus sentidos. Cuando finalmente se movió, algo en él había cambiado para siempre. El gigante gentil, el padre devoto, había muerto junto con su cría. En su lugar se alzaba una fuerza oscura, una encarnación de la venganza más primigenia. Sus ojos, antes sabios y pacientes, ahora ardían con un fuego helado, con una promesa de exterminio. No siguió a los lobos de inmediato. Sabía que estaban en grupo, y él, aunque poderoso, estaba solo y con el alma destrozada. No, su venganza no sería una carga ciega y desesperada. Sería fría. Sería calculada, sería una leyenda escrita con la sangre de cada uno de los devoradores de sombras. Durante los días que siguieron, Brutus no comió, no descansó, solo rastreó. Siguió las huellas del clan de Garra Negra con una tenacidad obsesiva. Aprendió sus hábitos, sus lugares de caza, sus guaridas. Se convirtió en una sombra, un espectro de las montañas, observando, planeando, alimentando el odio que ahora era su único combustible. Su transformación fue aterradora. Su pelaje parecía más oscuro, sus ojos más hundidos, pero brillaban con una intensidad febril. Los otros animales del Yukón aprendieron a evitar su camino. Sentían la oscuridad que emanaba de él, la promesa de una violencia inminente. Incluso los osos más jóvenes y audaces se apartaban cuando Brutus pasaba. Sabían que este no era un grizzly con el que se pudiera jugar. Este era un espíritu vengador. El plan de Brutus comenzó a tomar forma en su mente torturada. No sería suficiente matar a Garra Negra. No. Quería que sufriera, quería que viera a su manada desmoronarse, que sintiera el mismo terror y la misma pérdida que él había sentido. Quería que su venganza fuera una obra de arte macabra, una sinfonía de terror que resonara por todas las montañas. Su primera acción fue sutil, pero profundamente perturbadora para los lobos. Comenzó a cazar en su territorio, pero no cazaba para comer. Mataba a las presas de los lobos, caribúes, alces jóvenes, y las dejaba donde caían, a menudo mutiladas de forma extraña, como un mensaje que decía: sé dónde cazan, sé lo que comen, y puedo quitárselo cuando quiera. Luego comenzó a acechar sus guaridas por la noche. No atacaba. Simplemente se sentaba a una distancia prudencial en la oscuridad y emitía unos gruñidos bajos y profundos, unos sonidos que parecían surgir de las entrañas de la tierra, sonidos que se filtraban en los sueños de los lobos y los convertían en pesadillas. Estaba jugando con sus mentes, sembrando la paranoia, el miedo a lo invisible. Garra Negra y su manada, al principio confundidos,
Pronto comenzaron a sentir la presión. Sus cacerías fallaban. Sus presas desaparecían o eran encontradas destrozadas, y esas presencias nocturnas, esos gruñidos que parecían venir de todas partes y de ninguna, los estaban volviendo locos. La tensión en el clan de los devoradores de sombras crecía día a día. No sabían que estaban siendo sistemáticamente desmantelados por la furia de un padre oso cuya sed de venganza apenas comenzaba a despertarse. La leyenda de sangre estaba a punto de escribirse, y cada aullido de lobo sería una nueva estrofa en su terrible canción. Prepárense, porque la cacería de Brutus está lejos de terminar, y los métodos que usará para aniquilar a sus enemigos son tan brutales como geniales. La atmósfera en el Yukón se había vuelto eléctrica, cargada con la promesa de una tormenta de sangre inminente. Brutus, el oso grizzly padre, ya no era una criatura de la naturaleza. Era la personificación de una venganza fría y meticulosa. Su guerra psicológica contra los devoradores de sombras, el clan de lobos liderado por el infame Garra Negra, estaba surtiendo un efecto devastador. El miedo era ahora el compañero constante de los lobos, sus noches interrumpidas por gruñidos fantasmales, sus días marcados por la escasez y los macabros recordatorios del poder invisible que los acechaba. Pero esto, amigos míos, era solo el preludio. La verdadera tempestad de furia de Brutus estaba a punto de desatarse, y cuando lo hiciera, pintaría la nieve virgen con el carmesí de una justicia implacable. Garra Negra, aunque un líder astuto y brutal, comenzaba a sentir el peso de la presión. Su manada estaba desmoralizada, hambrienta. Las deserciones, antes impensables, se volvieron una posibilidad real. Necesitaba una victoria, una demostración de fuerza que restaurara la confianza de su clan y ahuyentara a esa amenaza invisible que los atormentaba. Decidió organizar una gran cacería, concentrando a todos sus guerreros restantes en la persecución de un rebaño de caribúes que había sido avistado en un valle cercano. Sería una masacre, una demostración de poder que recordaría a todos quiénes eran los verdaderos dueños de aquellas montañas. Y Brutus, desde su observatorio oculto, sonrió una sonrisa que no tenía nada de animal. Era exactamente lo que había estado esperando. Garra Negra, en su desesperación, estaba reuniendo a todos sus enemigos en un solo lugar, listos para la cosecha. El valle elegido por Garra Negra para su gran cacería era un lugar que Brutus conocía bien. Estaba flanqueado por laderas empinadas, cubiertas de nieve inestable, y terminaba en un estrecho paso rocoso, la única vía de escape natural para los caribúes una vez acorralados, y también la trampa perfecta para los lobos. Mientras Garra Negra y su manada se preparaban para la emboscada, moviéndose con una confianza renovada, pero aún teñida de nerviosismo, Brutus puso en marcha la fase final de su plan. No se dirigió hacia los lobos, no, se dirigió hacia las alturas de las laderas que dominaban el valle. Con la fuerza de un titán y la determinación de un demonio, comenzó a trabajar en la nieve, no cavando, sino desplazando. Usando su enorme cuerpo y sus garras, comenzó a crear pequeñas fisuras, a debilitar puntos clave en la vasta acumulación de nieve que cubría las pendientes. Estaba preparando el escenario para una catástrofe. Estaba convirtiendo la montaña misma en su arma de destrucción masiva. Cuando los lobos finalmente lanzaron su ataque contra el rebaño de caribúes, el valle se llenó de los sonidos de la caza. Los ladridos excitados de los lobos, los balidos aterrorizados de los caribúes, el estruendo de las pezuñas sobre la nieve. Los caribúes, tal como Garra Negra había planeado, corrieron en estampida hacia el estrecho paso rocoso, y los lobos los siguieron concentrados en la matanza, ciegos al peligro que se cernía sobre ellos. En el momento en que la mayoría de la manada de lobos, incluido el propio Garra Negra, se encontraba en la parte más estrecha y vulnerable del valle,
con los caribúes justo delante de ellos y las paredes de roca a ambos lados, Brutus actuó. Desde su posición en lo alto de la ladera, emitió un rugido tan potente, tan cargado de furia y dolor acumulado, que pareció hacer vibrar el aire, la nieve, las propias montañas, y ese rugido fue la señal. O quizás la vibración misma fue suficiente. La ladera entera sobre los lobos comenzó a moverse. Primero lentamente, con un crujido ominoso, y luego con una velocidad aterradora, una ola gigantesca de nieve, hielo y rocas se desprendió, precipitándose hacia el fondo del valle como la ira de un dios invernal. Una avalancha provocada, dirigida, mortífera. Los lobos, al escuchar el estruendo y ver la montaña caer sobre ellos, no tuvieron tiempo de reaccionar. Hubo aullidos de terror puro, intentos desesperados de escapar, pero fue inútil. La masa blanca los engulló, los aplastó, los sepultó bajo toneladas de furia helada. Cuando el eco de la avalancha finalmente se apagó y la nube de polvo de nieve comenzó a asentarse, el valle era una escena de devastación total. Del orgulloso clan de los devoradores de sombras solo quedaba una tumba blanca y silenciosa. Quizás unos pocos en la retaguardia lograron escapar, pero el núcleo de la manada, y con toda seguridad su líder Garra Negra, yacían sepultados para siempre. Brutus observó desde arriba, su pecho subiendo y bajando con la respiración agitada. No había triunfo en su rostro, solo un vacío inmenso. Su venganza había sido completa. Había aniquilado a sus enemigos, había vengado a Cody, pero el dolor de su pérdida seguía allí, una herida que nunca cicatrizaría por completo. Descendió lentamente al valle devastado. No buscó los cuerpos de sus enemigos, no necesitaba esa confirmación, sabía que su obra estaba terminada. Caminó hasta el lugar donde la nieve era más profunda, donde intuía que Garra Negra había encontrado su fin, y allí, en el silencio de la tumba de nieve, emitió un último y solitario aullido. Un aullido que no era de un oso, sino casi de un lobo. Un lamento por su hijo perdido, un requiem por el rey que había sido y por el vengador en que se había convertido. Luego se dio la vuelta y se alejó, internándose de nuevo en las profundidades del bosque. La leyenda de Brutus, el oso grizzly padre cuya furia desató una avalancha y se convirtió en una leyenda de sangre, se transmitió en susurros entre los tramperos, los nativos y cualquiera que conociera los secretos de aquellas montañas. Algunos decían que se había vuelto loco por el dolor. Otros, que era un espíritu guardián de la montaña, castigando a aquellos que perturbaban el equilibrio. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: su venganza había sido tan terrible como la pérdida que la había motivado. Brutus nunca fue visto liderando una nueva familia. Se convirtió en un ermitaño de las cumbres, un gigante solitario cuyo paso era respetado y temido. A veces, los cazadores encontraban huellas enormes cerca de los restos de una matanza de lobos, o escuchaban un rugido lejano que helaba la sangre en las noches de tormenta. Eran recordatorios de que la leyenda seguía viva. La historia de Brutus es un testimonio brutal de la profundidad del amor paternal en el reino animal y de la furia aterradora que puede desatarse cuando ese amor es destrozado. Nos muestra que la línea entre la víctima y el verdugo puede ser increíblemente delgada y que la sed de venganza puede transformar incluso al más gentil de los gigantes en una fuerza de la naturaleza imparable. Su leyenda de sangre no es solo una historia de muerte y destrucción, es también una historia sobre los lazos inquebrantables que nos unen a aquellos que amamos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para honrar su memoria y vengar su pérdida. Una venganza que congeló el infierno mismo. Brutus no solo vengó a su hijo, se convirtió en una fuerza de la naturaleza, una leyenda tallada en hielo y sangre.
Si la historia de este padre oso te ha estremecido hasta los huesos y te ha dejado reflexionando sobre el poder del amor y la furia, entonces sabes que este es tu canal. No te quedes afuera. Suscríbete ahora a Furia Animal y activa esa campana para que seas el primero en enterarte de las leyendas más salvajes que el mundo tiene para ofrecer. Si la determinación de Brutus te ha inspirado o aterrado, demuéstralo con un like que haga temblar las montañas. Y comparte esta saga épica, porque la leyenda de Brutus merece ser contada. Y ahora, la pregunta que quema: ¿crees que la venganza de Brutus fue un acto de justicia o una espiral de violencia? Hay límites para la venganza cuando se trata de la pérdida de un hijo. Queremos que el debate ruja en los comentarios. Hasta la próxima, guerreros del frío y la furia, solo aquí, en Furia Animal, donde las leyendas nunca mueren, solo esperan el momento de volver a rugir.